En este bendito momento nos detenemos para reconocer que no importa en qué rincón del mundo te encuentres, ni si la luz del alba está naciendo o si la quietud de la noche te rodea. La presencia de Dios es un refugio que no conoce límites de tiempo ni de espacio. Hoy venimos a construir un muro de gloria alrededor de tu vida, apoyándonos en los dos pilares inamovibles, la protección del Salmo 91 y la provisión del Salmo 23, pero hoy añadimos una llave maestra para tu salud y tu alma, el Salmo 147. Este salmo nos revela que nuestro Dios no es un Dios distante que observa el universo desde lejos, sino un Dios que se inclina, que se ensucia las manos con nuestra tierra y que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A veces, la vida nos golpea de tal manera que sentimos que nuestra alma está llena de grietas o que nuestro cuerpo ha perdido la vitalidad que solía tener. Pero el Salmo 91 nos asegura que bajo sus alas estamos seguros de la peste destructora, y el Salmo 23 nos promete que el pastor confortará mi alma. Hoy declaramos que este no es solo un tiempo de palabras, sino un tiempo de cirugía divina, donde el aceite del pastor comienza a sellar cada herida abierta en tu ser. Quiero que hoy abras los ojos de tu espíritu para conocer la historia de Elena. Elena era una mujer que durante años fue el pilar de su comunidad, una enfermera dedicada que siempre tenía una palabra de aliento para los demás. Sin embargo, tras una serie de pérdidas familiares y una enfermedad crónica que comenzó a debilitar sus articulaciones, Elena se sintió por primera vez quebrantada. No era solo un dolor físico, era un dolor en el alma. Sentía que sus oraciones chocaban contra el techo. Un día, mientras intentaba caminar por su jardín, se dio cuenta de que una de sus plantas favoritas, una vid que solía dar uvas dulces, había sido golpeada por una tormenta y su tallo principal estaba parcialmente roto. Elena, por instinto, no cortó la rama, la vendó con cuidado, la sostuvo con una vara firme y le puso abono fresco. Su acto de fe fue la aceptación de su propia fragilidad ante el pastor. Elena comprendió que ella era esa vid y que Dios era el agricultor del Salmo 147. Dejó de luchar contra su dolor y empezó a decir: Señor, estoy quebrantada, ven y venda mis heridas. Su acto de fe fue sentarse cada mañana a leer el Salmo 23, no como un poema, sino como una receta médica. Él confortará mi alma. El milagro no ocurrió en un estallido, sino en una restauración progresiva y perfecta. Sus médicos se asombraron al ver cómo la inflamación que debería haber durado años comenzó a ceder en semanas. Pero el milagro mayor fue interno. Su corazón, que estaba amargado por las pérdidas, fue vendado por la misericordia divina. Elena volvió a sonreír, descubriendo que el pastor no solo te lleva a pastos verdes para que descanses, sino que te lleva allí para operarte el corazón y devolverte la alegría de vivir. Aprendió que el abrigo del Altísimo es, en realidad, el hospital más avanzado del universo, donde el amor es la medicina y la paz es el resultado. Padre Celestial, médico de médicos y pastor de nuestras almas, hoy nos presentamos ante tu trono de gracia con total transparencia. Señor, mira a cada persona que hoy escucha esta oración y siente que tiene un ala rota, un corazón herido o un cuerpo que clama por salud. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos la promesa del Salmo 147. Ven hoy y venda sus heridas. Tú que cuentas el número de las estrellas y a todas llamas por sus nombres, ¿cómo no vas a conocer el nombre de ese dolor que mi hermano o mi hermana está cargando? Gracias porque, bajo la sombra del Omnipotente, ninguna enfermedad tiene la última palabra sobre el destino de tus hijos.
Declaramos en este día que el espíritu de enfermedad y de depresión tiene que retroceder ahora mismo. Señor, derrama el aceite fresco del Salmo 23 sobre la cabeza de cada uno de mis hermanos. Que ese aceite baje por sus cuerpos, restaurando tejidos, fortaleciendo huesos y renovando cada célula. Reprendemos todo diagnóstico de muerte y declaramos que ellos vivirán para contar las maravillas de Jehová, como dice el Salmo 91. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea el vendaje divino que guarde sus pensamientos de la angustia y el temor. Señor, bendecimos la salud física, mental y emocional de cada hogar representado. Que en cada casa donde haya un enfermo, se sienta hoy una brisa de salud y una esperanza renovada. Gracias, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, el Dios que restaura lo que el tiempo o el pecado intentaron destruir. Nos preparamos ahora para ver los testimonios de sanidad que nacerán de este encuentro, con la certeza de que el guardador de Israel está obrando en lo profundo de cada ser. Esta es nuestra fe. El pastor nos guía, su sombra nos protege y su mano nos sana hoy y por siempre. Continuamos en este flujo de restauración, donde el pastor no solo se ocupa de tu cuerpo, sino que levanta una muralla de protección alrededor de lo que más amas, tu familia y tu hogar. En el Salmo 147:13 encontramos una promesa de seguridad habitacional y familiar asombrosa, porque fortaleció los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Muchas veces, la enfermedad o la crisis no solo atacan la salud física, sino que intentan colarse por las grietas de nuestras relaciones familiares, trayendo división o angustia por el futuro de nuestros hijos. Pero aquí es donde el Salmo 91 se vuelve tu escudo legal, prometiendo que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El Salmo 23 nos recuerda que el pastor nos guía por sendas de justicia, y esas sendas pasan por la puerta de tu casa. Hoy declaramos que el pastor está caminando por los pasillos de tu hogar, fortaleciendo los cerrojos espirituales para que nada que no venga de Dios tenga permiso de entrar. Para entender cómo Dios protege el núcleo familiar, miremos la historia bíblica de la familia de Rahab en Jericó. Mientras los muros de la ciudad entera se desmoronaban por el estrépito de la guerra, hubo una sola casa que permaneció en pie, aquella que tenía el cordón de grana en la ventana. Rahab no solo pidió por su vida, sino que negoció la salvación de su padre, su madre y sus hermanos. Dios honró ese cerrojo de fe. Aunque el mundo alrededor de ellos colapsaba, dentro de esa casa había paz, había provisión y había protección. Rahab aprendió que cuando una persona se acoge al abrigo del Altísimo, esa cobertura se extiende como un manto sobre toda su descendencia. Esta misma protección de los cerrojos la vivió en la actualidad Ricardo, un padre de familia que vio cómo su hogar empezaba a desmoronarse cuando su hijo menor cayó en una crisis de rebeldía y malas amistades que trajeron mucha oscuridad a su casa. Ricardo sentía que las puertas de su hogar estaban rotas, que el enemigo entraba y salía a su antojo a través de las discusiones y la falta de paz. Un día, cansado de luchar con sus propias palabras, decidió aplicar el Salmo 147. Literalmente caminó por cada puerta y ventana de su casa, ungiéndolas con aceite y declarando: Señor, fortalece tú los cerrojos, bendice a mis hijos dentro de este hogar. Su acto de fe fue la intercesión silenciosa y la entrega del control. Ricardo dejó de gritarle a su hijo y empezó a hablarle al pastor. Su acto de fe fue mantener una mesa de paz, Salmo 23, incluso cuando el ambiente era hostil. El milagro comenzó
cuando, sin ninguna explicación humana, las malas amistades de su hijo simplemente dejaron de buscarlo. Una noche, el joven entró a la cocina, rompió a llorar y le pidió perdón a su padre, confesando que sentía una presencia en la casa que ya no lo dejaba seguir en su mal camino. Dios había fortalecido los cerrojos espirituales del hogar de Ricardo. Él aprendió que el pastor no solo cuida a las ovejas en el campo abierto, sino que monta guardia en la puerta del redil. Descubrió que cuando habitas bajo la sombra del Omnipotente, tu casa se convierte en un territorio donde el enemigo pierde su llave. Padre Celestial, guardián de nuestras familias y arquitecto de nuestros hogares, hoy levantamos un clamor especial por cada puerta que se siente vulnerable. Señor, mira las casas donde hay pleitos, donde hay hijos apartados, o donde el temor a que algo malo suceda no deja dormir a los padres. En el nombre de Jesús, aplicamos la promesa del Salmo 147. Fortalece hoy los cerrojos de sus puertas. Pon tus ángeles, como dice el Salmo 91, alrededor de cada habitación para que guarden a los niños, a los jóvenes y a los ancianos en todos sus caminos. Declaramos que el mal y la plaga no tienen acceso a la descendencia de mis hermanos. Señor, bendice a sus hijos dentro de ellos. Que cada joven sea como una planta crecida en su juventud y cada hija como una esquina labrada como las de un palacio. Reprendemos todo espíritu de división y de rebeldía. Declaramos que en estas casas se vuelve a cenar con la paz del Salmo 23, sabiendo que el pastor está sentado a la mesa con ellos. Gracias, Señor, porque tú eres la muralla de fuego que rodea nuestras familias. Bendecimos hoy la armonía y el respeto en cada matrimonio y en cada relación filial. Que el aceite de la unción de Dios selle las entradas y salidas, para que todo el que entre sienta la santidad de tu presencia y todo el que salga lleve tu bendición consigo. Gracias por ser nuestro refugio familiar y por recordarnos que si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Pero hoy sabemos que el guardador de Israel está despierto sobre nuestro hogar. Nos preparamos para ver restauraciones familiares asombrosas, confiados en que bajo tus plumas nuestros hijos están seguros hoy y por siempre. Entramos ahora en lo más profundo de la restauración interior, ese lugar secreto donde el pastor no solo cuida lo que otros ven, sino que se inclina para sanar lo que nadie más conoce. El Salmo 147:3 nos entrega una de las promesas más tiernas y poderosas de la Biblia. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay dolores que no se ven en una radiografía: la herida de un abandono, el peso de una traición, el vacío de un luto o el eco de palabras que intentaron destruir tu identidad. Pero el Salmo 23 nos asegura que el pastor confortará mi alma, o como dicen otras traducciones, Él restaurará mi vida. Y el Salmo 91 nos promete que, al habitar en su abrigo, no temeremos al terror nocturno. Hoy declaramos que este es el momento en que el pastor saca su vendaje de misericordia para envolver esos fragmentos rotos de tu corazón. Dios no te pide que seas fuerte, Él te pide que seas honesto, porque su poder se perfecciona precisamente en tu debilidad. Para entender esta medicina celestial, miremos la historia bíblica de Ana. Ana era una mujer con el corazón profundamente quebrantado. Año tras año, cargaba con el dolor de la esterilidad en una cultura que la juzgaba, y sumado a eso, sufría la burla constante de su rival. Su alma estaba tan herida que un día, en el templo, ni siquiera le salían las palabras. Solo movía los labios mientras sus lágrimas bañaban el suelo. El sacerdote pensó que estaba ebria, pero ella estaba en el hospital del Altísimo. Su oración no fue un ritual,
fue un derramamiento de su quebranto ante el pastor de Israel. Dios no solo escuchó su voz, sino que vendó su herida de desprecio, dándole un hijo, Samuel, y devolviéndole la dignidad. Ana aprendió que cuando entregas tus pedazos rotos al Señor, Él no solo los une, sino que crea algo nuevo y mucho más hermoso. En nuestra época actual, esta sanidad del corazón la vivió Marta. Marta era una mujer que había pasado por un divorcio doloroso tras 20 años de matrimonio. El rechazo y la sensación de fracaso la habían dejado con una herida tan profunda que sentía que su vida ya no tenía propósito. Se sentía como una habitación en ruinas, llena de polvo y sombras. Por las noches, el terror nocturno de la soledad la consumía. Siguiendo la invitación del Salmo 147, Marta decidió dejar de intentar arreglarse a sí misma con distracciones o nuevas relaciones y empezó a pasar tiempo a solas con el pastor. Su acto de fe fue el valor de ser vulnerable ante Dios. Marta comenzó a escribirle cartas al Señor, contándole exactamente dónde le dolía, sin filtros. Su acto de fe fue creer que el Salmo 23 era verdad, que aunque estaba en un valle de sombras, el pastor no la había abandonado allí. El milagro fue un proceso de vendaje divino. Poco a poco, Marta empezó a sentir una paz que no dependía de tener a alguien al lado. La amargura fue reemplazada por una unción de gozo. Un día, se dio cuenta de que podía hablar de su pasado sin que la herida sangrara. Dios no solo la sanó, sino que la levantó como consejera para otras mujeres que atravesaban el mismo dolor. Marta descubrió que el pastor usa nuestras cicatrices como puentes para que otros encuentren su sanidad. Aprendió que estar bajo el abrigo del Altísimo significa que el pasado ya no tiene poder para dictar tu futuro. Padre Celestial, tú que conoces cada lágrima que ha caído en el silencio de la habitación, hoy clamamos por los corazones quebrantados. Señor, mira a mis hermanos que llevan heridas de años, aquellos que se sienten traicionados, rechazados o simplemente agotados por las batallas del alma. En el nombre de Jesús, aplicamos la promesa del Salmo 147. Ven hoy con tu mano sanadora y venda esas heridas. Tú que sanaste a Ana y restauraste a Marta, hazlo hoy con cada persona que escucha esta oración. Declaramos que el aceite de tu Espíritu Santo penetra ahora mismo en las grietas del alma de mis hermanos. Señor, llévate el dolor del pasado, la culpa que no les pertenece y el peso del resentimiento. Que el Salmo 23 sea su realidad hoy. Confortará mi alma. Pedimos que les devuelvas la capacidad de soñar, de confiar y de amar. Reprendemos todo espíritu de depresión y de angustia. Declaramos que bajo la sombra del Omnipotente, sus emociones encuentran un refugio seguro donde pueden ser restauradas por completo. Señor, bendecimos la paz interior de cada hijo tuyo, que al terminar esta oración sientan que el vendaje de tu amor ha sido puesto sobre su corazón, que puedan dormir tranquilos, sabiendo que el pastor está restaurando sus fuerzas mientras descansan. Gracias, Padre, porque tú no desprecias al corazón contrito y humillado, sino que lo abrazas y lo haces nuevo. Nos preparamos para ver vidas transformadas, rostros iluminados y corazones que vuelven a latir con la esperanza de tu salvación. Entramos ahora en una dimensión de la soberanía de Dios que nos enseña a confiar cuando el panorama se vuelve frío y gris. El Salmo 147, 16 a 17 nos dice algo sorprendente. Él da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Esta imagen nos recuerda que Dios es el dueño de todas las estaciones, incluso de los inviernos del alma, esos momentos donde todo parece congelado,
donde los proyectos no avanzan y donde el frío de la soledad o de la espera parece insoportable. Pero aquí está el secreto. El mismo Dios que envía el frío, envía su palabra para derretirlo. El Salmo 23 nos asegura que el pastor nos guía por sendas de justicia y a veces esas sendas atraviesan el invierno. El Salmo 91 nos promete que con sus plumas nos cubrirá, y esas plumas son el abrigo perfecto para que el frío de la prueba no congele tu fe. Hoy declaramos que, aunque estés en una estación de hielo, el calor de la presencia de Dios te mantiene con vida y te prepara para la primavera que ya viene en camino. Para entender cómo Dios gobierna sobre el invierno de la vida, miremos la historia bíblica de José. José vivió un invierno que duró 13 años, desde el pozo donde lo lanzaron sus hermanos, pasando por la casa de Potifar bajo una falsa acusación, hasta la frialdad de una cárcel egipcia donde el olvido parecía ser su única compañía. En la prisión, José pudo haber dejado que su corazón se congelara de amargura. Pudo haber dicho: ¿dónde está el Dios de mis sueños? Pero José entendió que incluso en la cárcel, el pastor estaba con él. La Biblia dice repetidamente: pero Jehová estaba con José. Ese era su abrigo. Dios estaba usando el invierno de la cárcel para procesar su carácter y prepararlo para el trono. Cuando llegó el momento, Dios envió su palabra, el hielo se derritió y José fue levantado como gobernador de Egipto. José aprendió que el pastor no solo está en los pastos verdes de la bendición, sino también en el frío de la prueba, asegurándose de que nada te destruya mientras esperas tu cumplimiento. En nuestra época actual, esta soberanía sobre el frío la vivió Andrés, un hombre que después de trabajar 20 años en una misma empresa, fue despedido en medio de una crisis económica nacional. De repente, su vida entró en un invierno financiero y profesional. Andrés enviaba hojas de vida y nadie respondía. Se sentía como si estuviera caminando en medio de una tormenta de nieve donde no había camino a la vista. El desánimo empezó a enfriar su oración. Un día, leyendo el Salmo 147, se detuvo en la frase: envía su palabra y los derrite. Andrés comprendió que no necesitaba gritarle a la nieve, necesitaba escuchar la palabra del pastor. Su acto de fe fue la adoración en la sala de espera. Andrés decidió que cada mañana, en lugar de revisar el correo con ansiedad, pasaría la primera hora alabando a Dios por la primavera que aún no veía. Su acto de fe fue mantener su generosidad incluso cuando sus ahorros bajaban, confiando en que el pastor del Salmo 23 es el dueño de la provisión. El milagro ocurrió cuando, en el momento más frío de su crisis, recibió una propuesta para iniciar su propio proyecto de consultoría por parte de un antiguo cliente que lo encontró por casualidad. El hielo se derritió tan rápido que en pocos meses Andrés ganaba más y tenía más paz que en sus 20 años anteriores. Aprendió que el abrigo del Altísimo no solo te protege del enemigo, sino que te mantiene caliente el corazón cuando el mundo se pone frío. Descubrió que Dios usa el invierno para matar las plagas del orgullo y la autosuficiencia, para que cuando llegue la primavera, tu fruto sea mucho más puro. Padre Celestial, dueño de los tiempos y de las estaciones, hoy clamamos por cada persona que siente que está atravesando un invierno interminable. Señor, mira a mis hermanos que están en la sala de espera de un milagro, aquellos cuyos sueños parecen congelados y cuyas esperanzas están temblando de frío. En el nombre de Jesús, aplicamos la promesa del Salmo 147. Envía hoy tu palabra y derrite el hielo de su angustia. Que el calor de tu Espíritu Santo sople sobre sus vidas, trayendo el deshielo de las puertas cerradas y de los corazones entumecidos por la tristeza.
Declaramos que este invierno no es para muerte, sino para preparación. Señor, así como la nieve protege las semillas bajo la tierra, usa este tiempo para fortalecer las raíces de fe de mis hermanos. Que el Salmo 23 sea su abrigo, que nada les falte, ni siquiera el calor de tu abrazo. Reprendemos todo espíritu de desesperanza y declaramos que el sol de justicia nacerá sobre sus hogares con sanidad en sus alas, como promete tu palabra, que bajo la sombra del Omnipotente ellos encuentren el refugio necesario para resistir cualquier tormenta, sabiendo que tú tienes el control del termómetro de su prueba. Señor, bendecimos la paciencia de tu pueblo, que no se desesperen en la noche fría, sino que confíen en que el pastor está preparando la mesa para la mañana. Gracias porque tú eres el Dios que hace que las aguas fluyan de nuevo cuando soplas con tu viento. Nos preparamos para ver cómo los proyectos que estaban detenidos comienzan a brotar con fuerza y cómo la alegría vuelve a florecer en los campos que parecían yermos. Gracias, Padre, porque en ti siempre hay una primavera esperando al final del camino. Llegamos al gran cierre de este altar de restauración, el momento donde las piezas rotas finalmente se unen para formar un monumento a la fidelidad de Dios. El Salmo 147, 12 a 14, culmina con un grito de victoria que debe ser tu estandarte hoy. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, porque fortaleció los cerrojos de tus puertas. Él da en tu territorio la paz, te saciará con lo mejor del trigo. Esta es la conclusión de todo proceso bajo el abrigo del Altísimo. La paz y la saciedad. El Salmo 23 nos prometió que nuestra copa rebosaría, y el Salmo 91 nos aseguró que veríamos la recompensa de los impíos mientras nosotros permanecemos seguros. Hoy declaramos que la restauración no es solo que vuelvas a estar como antes, sino que seas mejorado, fortalecido y saciado con lo mejor que el cielo tiene para ofrecer. El pastor no solo te sacó del valle de sombras, te trajo a su palacio para que habites en su casa por largos días. Para sellar esta palabra, meditemos en la historia bíblica del cojo a la puerta del templo, llamado La Hermosa. Este hombre pasaba sus días pidiendo limosna, conformándose con las migajas que caían de los que entraban a adorar. Su vida estaba quebrantada, sus piernas no tenían fuerza y su corazón estaba resignado a la escasez. Pero un día se cruzó con Pedro y Juan. Él esperaba una moneda, pero Dios tenía preparada una restauración total. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». En ese instante, sus pies y tobillos se fortalecieron, como dice el Salmo 147. El hombre no solo caminó, entró en el templo saltando y alabando a Dios. Su restauración fue pública, fue física y fue espiritual. Pasó de estar fuera de la puerta a ser parte del banquete celestial. Aprendió que el pastor del Salmo 23 tiene el poder de hacer que lo que estaba muerto cobre vida en un segundo, y que su misericordia no te da lo que pides, sino lo que realmente necesitas para ser completo. En nuestra actualidad, esta victoria final la vivió Gloria, una mujer que después de años de luchar con una deuda que parecía impagable y una situación de salud que la mantenía postrada emocionalmente, sintió que ya no podía más. Ella sentía que su territorio estaba en guerra constante. Siguiendo el consejo del Salmo 147, Gloria dejó de quejarse y empezó a alabar a Dios por la paz en su territorio antes de verla. Su acto de fe fue el sacrificio de alabanza en la escasez. Gloria decidió que cada vez que recibiera una cuenta por pagar, pondría su mano sobre ella y diría: «Señor, tú sacias mi casa con lo mejor del trigo». El milagro fue el sello de Dios sobre su fidelidad.
Una empresa para la que ella había trabajado años atrás la contactó para informarle que, tras una auditoría, le debían una bonificación y unos intereses que nunca le fueron pagados. El monto fue exactamente lo que necesitaba para cancelar su deuda y comenzar un fondo de salud. Pero el milagro más grande fue que la ansiedad que la mantenía enferma desapareció. Sus cerrojos fueron fortalecidos. Gloria terminó el año no solo libre de deudas, sino con una salud renovada y una paz que inundaba toda su familia. Descubrió que cuando el pastor del Salmo 23 dice que nada te faltará, es porque Él mismo se encarga de ser tu provisión y tu sanador. Aprendió que bajo la sombra del Omnipotente, el final de la historia siempre es una mesa servida y una copa que rebosa. Padre Celestial, dueño de la paz y restaurador de nuestras vidas, hoy ponemos el sello final sobre esta oración de fe. Gracias porque no solo sanas nuestras heridas, sino que nos sacias con lo mejor de tu trigo. Señor, bendecimos a cada hermano y hermana que ha caminado por estas 5 partes de intercesión. Declaramos en el nombre de Jesús que su territorio ahora es territorio de paz, que los cerrojos de sus puertas son ahora muros de fuego inexpugnables para el enemigo. Gracias porque, según el Salmo 147, tú has bendecido a sus hijos y has traído descanso a sus corazones. Bajo la sombra del Omnipotente, sellamos hoy una salud inquebrantable, una restauración familiar completa y una provisión que sobrepasa toda lógica humana. Señor, que al despertar mañana, mis hermanos sientan que el invierno ha pasado y que la voz de la tórtola se escucha en su tierra. Que el Salmo 23 sea su canción diaria. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Gracias, Padre, por confortar nuestra alma y por vendarnos con tu amor eterno. Nos preparamos para ver los testimonios más grandes de este año, con la certeza de que el guardador de Israel ha perfeccionado su obra en nosotros. Señor, hoy bendecimos el nombre de cada persona conectada, que tu gloria brille en sus rostros y que su alabanza sea un arma de victoria. Gracias por ser nuestro pastor, nuestro escudo y nuestro sanador. En el nombre poderoso de Jesús, el Mesías que hace todas las cosas nuevas, sellamos esta bendición para siempre. Amén y amén. Querido hermano, querida hermana de nuestra familia de fe, si hoy has sentido que el pastor ha vendado tus heridas y ha fortalecido las puertas de tu hogar, no guardes esta bendición solo para ti. Estamos levantando una generación que alaba a Dios en medio de la restauración, para que sigamos caminando juntos hacia los pastos verdes de tu milagro y no te pierdas ninguna de nuestras sesiones poderosas. Te invito con todo mi corazón a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal Oremos Juntos a Dios. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu testimonio en los comentarios escribiendo: El Señor fortalece mis puertas y me sacia con su paz. Dale un me gusta a este video para que este aceite de sanidad llegue a cada rincón del mundo. Recuerda, el invierno ha terminado y tu copa está lista para rebosar. Que la paz del Altísimo guarde cada uno de tus pasos hoy y siempre.